Finalmente veamos un ejercicio donde se aplique esto, pero ya con valores numéricos, para determinar una aceleración en un sistema sobre el cual están actuando algunas fuerzas que no se contrarrestan entre sí. Entonces vamos a suponer que tenemos un disco de hockey que tiene una masa de 0.3 kilogramos y está deslizándose sobre una pista de hielo sin fricción. Aquí no vamos a tomar en cuenta la fricción. Llegan dos jugadores o dos jugadoras y le pegan simultáneamente al disco, aplicando cada quien una fuerza como se muestra en la figura. La persona 1 le está aplicando una fuerza de 5 newtons y la persona 2 le está aplicando una fuerza de 8 newtons cada uno o cada una con los ángulos que se muestran aquí en la figura, ¿ok? Y lo que queremos encontrar es cuál es la magnitud y la dirección de la aceleración con la cual saldrá el disco disparado. Para hacer esto, necesitamos hacer lo que ya vimos, que es establecer las ecuaciones que en este caso representan al sistema. Para establecer las ecuaciones, lo que vamos a hacer es identificar que este problema es un problema sobre el cual actúan fuerzas resultantes que producirán una aceleración resultante que no será cero. Y lo que tenemos que hacer entonces es encontrar la sumatoria de fuerzas e igualarla a la masa por la aceleración en cada dirección. Vamos a hacernos la vida más fácil si dibujamos los dos ejes y encontramos entonces las componentes de cada una de las fuerzas de manera independiente y después ya juntamos todo en una sola ecuación. Empecemos por identificar las componentes de F2, que va a tener una componente en Y y va a tener una componente en X. Como sabemos, las componentes son las proyecciones sobre los ejes de este vector, que podríamos sustituir en vez del vector completo. Podemos sustituir S por la suma de un vector que camina hacia acá y un vector que camina hacia acá, o que empuja hacia acá y que empuja hacia acá, y que nos da el mismo resultado que el vector original. Entonces acá tengo este vector, el tamaño nos dará su componente en X, F2X, que podemos ver que es el cateto adyacente y que, como sabemos, se escribe como la hipotenusa, que en este caso es F2, por el coseno del ángulo. Vamos a meter hasta el final los valores numéricos, ¿ok? También tenemos la componente en Y, que en este caso es un vector que apunta hacia arriba, por esa razón es positivo, y lo llamaremos F2Y, corresponde al cateto opuesto, que sabemos que se pone como la hipotenusa, que en este caso es F2, por el seno de teta. Aquí no lo escribí, pero la componente en X también es positiva. Bueno, entonces ya sabemos cuánto vale F2X y cuánto vale F2Y. Ahora calculemos las correspondientes para el vector 2. En este caso, las proyecciones vectoriales van a ser tales que necesitamos movernos hacia acá y movernos hacia acá para llegar al mismo punto. Esta sería la componente F1X, que nuevamente es el cateto adyacente, pero en este caso la hipotenusa es F1, y en este caso al ángulo rojo le voy a llamar alfa. Y tenemos, bueno, esta es positiva. Y tenemos esta componente. Fíjense cómo esta componente apunta hacia abajo y Y positivo apunta hacia arriba. Eso quiere decir que esta componente es negativa y me queda menos. Y esta nos va a dar la componente F1Y, que de nuevo es el cateto opuesto, y será F1 seno de alfa. Entonces, ya que tengo todas estas componentes, puedo sustituirlas en mis ecuaciones de movimiento. Las ecuaciones en este caso, porque estamos trabajando en dos dimensiones, como el sistema es un sistema con aceleración, porque la suma de las fuerzas en X no es cero, sino es igual a una fuerza resultante que me va a dar la masa del disco por la aceleración resultante en X. Todo esto está en X. Y tengo la suma de fuerzas en Y, que es igual a la fuerza resultante en Y, que me va a dar la masa del disco, porque es el mismo disco, por la aceleración resultante, pero ahora es la aceleración resultante en Y.
En estas condiciones, yo puedo sustituir a esta ecuación. Le voy a llamar 1b. Y a esta ecuación le voy a llamar 2b. Y yo puedo sustituir los valores que ya encontré anteriormente, que sustituyendo los valores calculados serán, voy a tener que la suma de fuerzas en X, y aquí meto todos los valores en X. Y entonces la suma de fuerzas en X será F1X más F2X igual a la masa por la aceleración en X. Pero F1X yo ya la calculé. Entonces, la suma de fuerzas en X va a ser F1X, yo ya vi que es positiva. Aquí me aparece es positiva, entonces la dejo sin signo y pongo F1 coseno de alfa. Y F2X también es positiva y es F2 coseno de teta. Y esto tiene que ser igual a la masa del disco de nuevo por la aceleración en X. Aquí me comió una D. Y de ahí, entonces, puedo encontrar la aceleración en X. A esta ecuación la voy a llamar 3b. Despejando a X de 3b, me queda, recordemos que para despejar a X necesito deshacerme de lo que le estorba. En este caso le está estorbando la masa del disco. La masa del disco está multiplicando a X, me deshago de ella dividiendo de los dos lados de la igualdad. Todas las cosas del lado izquierdo y todas las cosas del lado derecho. Así que esto me va a quedar, esto entre MD, esto entre MD. MD entre MD me da un 1, por AX me da AX. Y entonces AX va a ser igual a F1 por coseno de alfa más F2 por coseno de teta entre la masa del disco. Y ahora sí sustituyo los valores que me habían dado. F1 valía 5 newtons. Voy a tener 5 newtons por coseno alfa valía 20 grados, de 20 grados, más F2 valía 8 newtons por coseno de 60 grados, que valía teta, entre la masa del disco, que era 0.3 kilogramos, y esto me da, haciendo los cálculos, aproximadamente 29 metros sobre segundo al cuadrado. Me tienen que dar esas unidades porque son las unidades de la aceleración, pero además porque un newton es igual a kilogramo metro sobre segundo al cuadrado, y cuando divido un newton entre un kilogramo, tengo que dividir esto entre un kilogramo. Los kilogramos se cancelan, bueno, me dan un 1 y me quedan las unidades que me tienen que quedar. ¿Ok? Se queda como ejercicio que calculen cuánto vale la aceleración en Y. Y también
tienen que calcular la aceleración, el tamaño de la aceleración resultante, es decir, calcular el tamaño de la aceleración total, la aceleración resultante, que, como saben, es la suma vectorial de ARX y ARY. Naturalmente van a usar, ¿qué van a usar? Si tienen dudas me preguntan. Y también calcular el ángulo de AR, al que le llamaremos phi.